Buen día para todos, compañeros. El día de hoy nos encontramos en este espacio para realizar la retroalimentación de nuestra guía de trabajo autónomo número 3. En ella, como ustedes lo saben, vamos a trabajar el tema de los grupos germanos que destruyeron al Imperio Romano de Occidente y de esta manera dieron origen a la Edad Media. Como ustedes se dan cuenta, en nuestra guía de trabajo autónomo número 2 trabajamos la civilización romana. El día de hoy, como les vengo diciendo, vamos a trabajar cómo estos grupos romanos fueron destruidos por los grupos germanos o germánicos, también conocidos como los grupos nórdicos o como los grupos bárbaros. Esta primera imagen que ustedes encuentran acá en nuestra línea del tiempo, pues hace alusión a esa Roma que ya está siendo saqueada por los diferentes grupos que van a venir a tomar posesión de estos territorios. Si nos damos cuenta, las siguientes imágenes nos van a mostrar el panorama de la Edad Media, que va a ser pues una época, como ya lo hemos dicho, de 1000 años, que se va a extender desde el año 500 hasta el año 1500 aproximadamente, quiere decir del siglo V al siglo XV, y en ella pues van a transcurrir muchísimas transformaciones a nivel político, económico y social, como lo es, por ejemplo, el cambio del sistema de producción esclavista propio de la Edad Antigua al sistema de producción feudal propio de la Edad Media. Ya más adelante iremos desarrollando esto. En esta imagen ustedes pueden ver ya, digamos, cómo se va a desarrollar el feudalismo en un espacio rural, teniendo en cuenta que en la edad antigua la esclavitud se desarrolló en un espacio urbano y esta Edad Media va a terminar, obviamente, con esta imagen que será la invasión de América, la que le hará, digamos, entrada a nuestra edad, obviamente moderna, en la que van a transcurrir, como ustedes lo saben, la revolución industrial, la revolución rusa y la revolución francesa, para posteriormente, digamos, hablar ya cuando estén ustedes en grado octavo de las guerras mundiales y demás. Entonces, compañeritos, ya esta línea del tiempo es, digamos, una tradición en nuestros videos para que nos ubiquemos espacial y temporalmente en lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Bueno, continuando un poco con la exposición, tenemos que decir que esta Edad Media que estamos acá hablando, pues va a ser un tiempo, como ustedes lo saben, de guerras, de príncipes, de reyes, de castillos, de un gran poder de la iglesia y el clero. Hasta más o menos el año 500, si ustedes se dan cuenta, las civilizaciones antiguas que nosotros hemos venido estudiando son Grecia, Roma, también Egipto, Mesopotamia, China, India, y es en este momento histórico cuando aparecen en escena los grupos nórdicos o los grupos bárbaros germanos que van a provenir del norte de Europa, a excepción de uno de ellos que va a ser obviamente el grupo de los hunos, que va a venir de la parte de Asia, ¿cierto? Estos grupos vienen en búsqueda de mejores condiciones económicas, digámoslo también, digamos que vienen en búsqueda de unas mejores condiciones climáticas y buscando territorios en los cuales establecerse y poder desarrollar, digamos, su cultura. Hasta este momento histórico, pues prácticamente era Roma quien ya tenía dominado el territorio, digamos, europeo y parte del norte de África, como lo hemos visto en los distintas tutoriales y clases que hemos venido desarrollando en la guía de trabajo número 2. Acá tenemos un repaso breve y rápido de nuestra línea del tiempo que nos permite ver, digamos, cómo este siglo quinto va a estar enmarcado por la caída del Imperio Romano y esta Edad Media que vamos a estar estudiando en las siguientes días va, digamos, a estar enmarcada también su finalidad en el descubrimiento o invasión de América, o algunos otros autores o historiadores la enmarcan en la caída de Constantinopla en el año 1453, aunque nosotros decimos, digamos, que también puede ser la invasión de América en el año 1492, por eso vamos a hacer una aproximación hacia el año 1500, ¿cierto? Entonces ya tenemos claros nuestros periodos históricos, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Como ustedes saben, pues hubo un grupo bárbaro llamado los hunos que provenía de Asia y fue este grupo bárbaro el que impulsó a los demás grupos a invadir el Imperio Romano en Occidente, en la medida en la cual
todos estos demás grupos bárbaros nórdicos o germanos le tenían, digamos, gran miedo al grupo bárbaro de los hunos, ya que ellos se decían que eran descendientes de los espíritus de los pantanos, como nos lo cuenta el historiador Godofredo. Él también, digamos, nos cuenta que los hunos eran unos jinetes, digamos, inigualables, andaban varios días a caballo. Una de las estrategias que ellos utilizaban era poner carne cruda, digamos, debajo de la montura de su caballo, debajo de la silla, y de esta manera, digamos, la carne se iba cocinando. Por eso muchos de los pueblos les temían, porque decían que ellos se alimentaban, digamos, de carne cruda, que los unos además tenían un olor, digamos, muy característico, y esto se debía a que en muchas ocasiones ellos, digamos, que se untaban la grasa de los osos en su cuerpo, pues también para como estrategia de batalla, para poder escapar y para que, digamos, no los pudiesen agarrar. Sin embargo, también tenían algo que se llamaba el arco reflejo, que era, digamos, una de las armas características de ellos y que les permitía lanzar flechas desde sus caballos sin necesidad de estar de pie en el campo de batalla. Además de eso, el líder de los hunos, como ustedes lo saben y como en la guía lo abordamos, se llama Atila, un tipo que se decía que era el azote de Dios. Ese era el apodo que a él le tenían. Quiere decir que cuando Dios quería castigar a un pueblo, entonces en teoría enviaba a Atila el Huno. De esta manera nosotros nos podemos dar cuenta que los hunos fueron unos personajes muy temidos en el mundo, digámoslo, antiguo, ¿cierto? Y en la entrada de la Edad Media, obviamente. Algunos historiadores también dicen que la misma muralla china fue construida para que la civilización china se pudiese proteger de los ataques de los hunos, ¿cierto? Entonces, al venir los hunos acá a invadir, digamos, a los demás pueblos germanos, los impulsaron a que ellos tomaran el territorio romano, ¿cierto? Muchas de estas invasiones fueron violentas, aunque muchas otras, digamos, de las formas de entrar de los pueblos germanos al imperio romano fue por medio, digamos, de tratados o participando, digamos, en el ejército mismo de Roma. Entonces, hubo unas invasiones de tipo pacíficas y hubo otras invasiones ya de tipo violentas. Si nos damos cuenta, algunos de los pueblos germanos que invadieron a Roma fueron, por ejemplo, los anglos, los francos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos, los vándalos, y nosotros ya conocemos, digamos, algunos de los principales líderes, como en este caso sería Atila, el rey de los hunos, y como por ejemplo también hemos hablado en la guía de un personaje llamado Odoacro, que va a ser también un personaje fundamental en la invasión a Roma y también que va a jugar un papel, digamos, muy importante en lo que tiene que ver con que fue él, digamos, el que persiguió a Rómulo Augusto, el niño que era el último César en aquel momento en Roma. Entonces, de esta manera, el mapa que nos plantea la guía para desarrollar es este que ustedes ven, en el cual nosotros podemos evidenciar las rutas que tomó cada uno de los pueblos bárbaros para invadir al Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? Perfecto. Una vez ellos invadieron el Imperio Romano de Occidente, pues decidieron asentarse en el mismo y allí crearon distintos reinos. Entonces nos vamos dando cuenta cómo este Imperio Romano de Occidente se fragmentó y se volvió muchos reinos que van a ser los reinos bárbaros. De estos reinos bárbaros, posteriormente se va a derivar un imperio llamado el Imperio Bizantino, y este Imperio Bizantino, una vez desintegrado, pues va a permitir que muchos de estos antiguos reinos bárbaros se transformen en lo que hoy en día conocemos como las naciones modernas de Europa. Por ejemplo, en los territorios que estaban los reinos francos, obviamente se va a dar el país de Francia. En los reinos que ocupaba, obviamente, el reino alamán, se va a dar el país Alemania. Acá donde están los bretones o anglosajones, se va a dar el reino de Inglaterra. Y si nosotros nos damos cuenta, posteriormente, cuando Inglaterra invade Norteamérica, pues Norteamérica se le va a dar el nombre de América anglosajona, en el lugar donde se ubicaron el reino de los ostrogodos, ¿cierto? De Odoacro nos vamos a dar cuenta que posteriormente se va a desarrollar Italia, y donde está ubicado obviamente el reino de los visigodos y el reino de los suevos, pues se va a dar lo que es
nosotros conocemos como la nación moderna de España y Portugal, entre muchas otras. ¿Listo? Entonces, compañeros, allí vamos ya dándonos cuenta nosotros la evolución geográfica de Europa a mediados, digamos, ya de la Edad Media, cómo va a pasar a transformarse de un imperio romano de Occidente, que era, digamos, el gran fortín de la Edad Antigua, donde muchos pueblos, digamos, también llegaron en calidad de esclavos a transformarse en unos reinos bárbaros que ya no van a ser, como les decía yo anteriormente, unos reinos donde se va a desarrollar una vida de tipo urbano, sino que se va a desarrollar una vida de tipo rural y con el sistema de producción feudal. Pero ¿quiénes eran esos señores llamados los germanos? Pues acá tenemos, digamos, una imagen que nos permite ver qué diferencias tenían ellos con los romanos. Entonces, a simple vista ya podemos evidenciar que eran unos hombres de cabello, digámoslo, rubio o también, digamos, pelirrojos, ¿cierto? Que muchos de ellos eran mucho más altos que los romanos, medían 2 metros, tenían los ojos azules y pues esto, digamos que también tuvo una gran influencia en lo que tenía que ver con los romanos, ya que si nosotros nos damos cuenta, pues como yo les estoy comunicando, ellos le temían muchísimo a las peleas contra estos guerreros del norte de Europa, ¿cierto? Mientras los romanos tenían a sus dioses, como ya lo hemos visto, a Mercurio, a Vulcano, ellos, los nórdicos, tenían dioses como lo son, obviamente, Thor, Odín, Loki, y de esta manera pues eran dos civilizaciones con una cosmovisión totalmente diferente que se enfrentaban en el campo de batalla. Vamos a ver entonces la diferencia entre un guerrero nórdico germano y un guerrero romano. ¿Qué diferencia podemos ver a simple vista? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aunque los guerreros romanos tenían, digamos, un ejército muy bien constituido y ellos, obviamente, como ustedes lo saben, utilizaban la posición tortuga para pelear, heredada obviamente de Alejandro Magno, pues los guerreros germanos tenían, digamos, dentro de sus tropas de batalla personajes como los eran los berserker. ¿Y quiénes eran los berserker? Pues eran unos guerreros que, como usted los ve acá, ellos iban muchas veces desnudos, pero su armadura en realidad era la piel y el cráneo de un lobo, o algunos otros tenían la piel y el cráneo de un oso, y que era, digamos, lo que les asustaba a los romanos de estos personajes, que ellos, digamos, prácticamente no sentían dolor, no reflejaban sentir dolor, los apuñalaban hasta 12 o 13 veces y ellos seguían peleando sin soltar sus armas. Muchos de ellos cargaban, digamos, unos martillos gigantes o unas hachas gigantes que los mismos romanos no podían ni siquiera levantar. Entonces de ahí también viene, por ejemplo, el mito de Milhor, el martillo de Thor, que no lo puede levantar sino únicamente este personaje, y eso se debía a que en una de las batallas uno de los soldados romanos logró que uno de estos guerreros botara su martillo y cuando intentó levantarlo pues no pudo hacerlo. ¿Y por qué no podían, digamos, ellos levantar las armas de los vikingos, de los suevos, de los cántabros, de los godos, de los alamanes? Pues porque estos personajes eran, digámoslo, unos personajes muy fuertes y esas armas de batalla no las podía levantar cualquier ser humano. Además de eso, algo asustaba muchísimo a los romanos y era enfrentarse también no solamente con estos gigantes poderosos, sino que era enfrentarse también con unos enanitos, unas personas de baja estatura que los acompañaban. Y este fue un misterio durante mucho tiempo, que se preguntaron los historiadores quiénes eran esos hombres de baja estatura que acompañaban a los guerreros nórdicos en la batalla contra Roma, y que los mismos romanos decían que eran muy difíciles de vencer, que eran incluso hasta más difíciles de vencer que los mismos guerreros gigantes estos de 2 metros contra los que peleaban. Y resulta pues que ya la historia nos ha dejado ver que estos pequeñines que peleaban al lado de estos guerreros eran en realidad los hijos de ellos. Resulta que los vikingos, los suevos, los cántabros, los godos, los vándalos, que eran estos grupos hermanos de los que estamos hablando, ellos venían al campo de batalla no solamente con sus hijos, sino también con sus esposas. Y muchas de las esposas de los bárbaros lo que hacían
era cortarse parte del cabello a los lados y ese cabello se lo pegaban en la cara a los niños. De esa manera los soldados romanos pensaban que estaban peleando contra adultos pequeños, pero en realidad estaban peleando contra niños. Y esto era uno de los secretos de los bárbaros que les permitía, digamos, ser una fuerza tan letal y tan poderosa. Porque si nosotros nos damos cuenta, por eso era que ellos en el campo de batalla podían pelear con estas hachas y con estos martillos gigantes, pues porque de niños habían sido entrenados en el campo de batalla y habían estado utilizando armas muy pesadas. Entonces, digamos que esa es una de las razones por las cuales el ejército romano se dio cuenta que no podía vencer a los bárbaros, puesto que ellos venían a pelear, obviamente, junto con sus esposas y con sus hijos, y venían en búsqueda de unas mejores condiciones de vida y también a derrocar la tiranía romana. Perfecto, muchachos, continuamos. Cuando nosotros hablamos de los pueblos hermanos, resulta que nuestra guía lo que inicia es preguntándonos quiénes son dos niños que están debajo de una loa y nos muestran ahí una escultura. Esto ya debió haber quedado claro en la guía pasada cuando nosotros explicamos que estos eran Rómulo y Remo y que la historia, digamos, mítica de Roma nos cuenta cómo fueron dos niños criados por una loa, ¿cierto? Más adelante ya la guía me empieza a hablar un poco de cuál es la economía, cuál es la política, la organización social y cuál es, digamos, la religión de los pueblos germanos. Y esa es la situación que, digamos, vamos a explicar en este momento. Entonces nos dice acá esta infografía que yo les presento, que los pueblos germanos, pues, hicieron unas invasiones, ¿cierto? Que se desintegraron el Imperio Romano de Occidente, que en su reemplazo van a aparecer los reinos germanos, que como lo sabemos van a ser estos reinos que ya van a tener una vida de tipo rural, que estos luchaban entre sí y que significó un retroceso en comparación a la época romana, donde ya había, digamos, un imperio constituido en toda Europa y en la parte norte de África, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de que hayan salido del sistema de producción esclavista y hayan avanzado al sistema de producción feudal, no lo podemos caracterizar como un retroceso, sino como una, digamos, etapa evolutiva del ser humano. Acá en cuanto a lo que nos sigue comentando la infografía, nos dice que los pueblos romanos denominaban a los germanos a quienes habitaban las fronteras de los ríos Rin y el río Danubio. Entonces sabemos que hacia la parte norte del río Rin y el río Danubio era que se ubicaban estos pueblos llamados los pueblos germanos o los pueblos nórdicos. Su modo de vida era muy distinto al de los pueblos romanizados. Claro, sabemos que ellos vivían en aldeas que tenían, digamos, una composición más rural y tenían también, digamos, un estilo de batalla distinto y diferente, unos dioses también distintos, pero los romanos pues también, digamos, lo que tenían sus diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con que ellos ya tenían una organización social más estructurada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho romano y con la construcción o los inicios de la democracia. Acá ahora vamos a hablar de estos pueblos que dicen que habitaban en granjas dispersas con casas de madera, techo de paja y barro, o sea, eran aldeas, no eran ciudades como las que ya se habían construido en Roma. No vivían en ciudades, sino en aldeas agrupadas en clanes. Listo. En cuanto a lo que tiene que ver con la economía de estos grupos hermanos, ¿qué podemos señalar? Pues que era una economía autártica, autosuficiente. Cuando yo digo que es una economía autosuficiente, quiere decir que es una economía de autosubsistencia, que ellos lo que producían, digamos, era para sobrevivir, no tenían la necesidad de pronto de acaparar mayores bienes de consumo y comerciar con los mismos. Entonces no quedaba un excedente de la producción, simplemente todo lo que se producía se consumía para el bien, digámoslo, de la comunidad. No era de tipo comercial ni monetaria, pues ellos tenían más unos bienes, un valor de uso a cada uno de estos bienes, entonces en lo que tiene que ver que no manejaban una moneda, diferente a Roma donde ya se manejaba una divisa, ¿cierto? Y predomina la agricultura de cereales, de cebada, avena y centeno. También pues cultivaban algunas legumbres y hortalizas y pues también practicaban la ganadería de vacunos y cerdos y la caza de animales en los bosques. Bueno,
¿Qué más podemos nosotros mencionar de estos grupos germanos? Nos dicen que los pueblos germanos ingresaron al Imperio Romano tanto de forma pacífica como de forma violenta. ¿Por qué de forma pacífica? Porque los mismos romanos se dieron cuenta que si ellos querían en cierta medida detener el avance de los demás pueblos germanos, tenían que agrupar en su ejército a algunos de estos personajes. Entonces resulta que algunos de estos personajes de los reinos germanos y de los grupos germanos, pues terminaron por pelear en el ejército romano a cambio de que les permitieran, digamos, establecerse en sus fronteras o en sus tierras. Acá también me habla que las invasiones violentas dejaban una ola de destrucción y un sentimiento de inseguridad. Entonces, por ejemplo, de allí heredamos el término vándalo, que si nosotros nos damos cuenta, la persona que está destruyendo la ciudad o que está luchando en contra del poder, digamos, del poder y de la hegemonía, pues lo llaman vándalo, ¿cierto? Y ese pues es un término que nosotros heredamos de obviamente uno de estos grupos que se dedicó a asediar y también a arrasar, digamos, con este imperio que era un imperio, como ya lo sabemos, esclavista, que aunque nos dejó muchísimas, digamos, eh, muchísimos aportes a lo que, digamos, la cultura occidental, pues también ellos cometieron también muchos abusos en lo que tiene que ver con el sometimiento de miles de seres humanos. Acá también nos habla y nos dice que no obstante los germanos también mantuvieron relaciones pacíficas con los pueblos romanizados. Entonces, si usted se da cuenta, ellos también eran admiradores en medio de todo de la cultura romana, aunque pelearon contra ella, ¿cierto? Ellos reconocían pues que los romanos tenían un nivel intelectual y un nivel de desarrollo pues superior al que ellos poseían en aquel momento. Acá dice también, digamos, que su objetivo principal era obtener tierras para instalarse con sus familias. Como yo les vengo diciendo, en esta época pues había un clima muy frío en el norte de Europa y pues eso fue una de las situaciones que los llevó a ellos de pronto a desplazarse a buscar unas mejores condiciones climáticas y unos mejores territorios para desarrollar allí, digamos, las actividades de agricultura y ganadería a las que estaban acostumbrados. Sentían admiración por la civilización romana, pues al punto que llegaron también incluso a fusionarse y llegó a darse la cultura, digamos, germano-romana. Y digamos que cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica de la que algunos hacen parte se denomina como la Iglesia Católica Germana Romana, ¿cierto? Que es, digamos, la iglesia que va a tomar fuerza a partir de la fusión de estas dos culturas. Posteriormente me dice que ambas culturas se compenetraron en diversos aspectos, ¿cierto? Y los germanos, al construir sus reinos, no pretendieron terminar con la civilización romana. Entonces, los germanos, al construir sus reinos, pues terminaron adoptando muchas, digamos, de las diferentes tradiciones del pueblo romano, al punto que incluso terminaron por cristianizarse. Acá me dice que los reinos germanos romanos fueron el resultado de la fusión de dos culturas. Y en cuanto a lo que tiene que ver pues ya con la parte del gobierno y la administración, me dicen que establecieron monarquías, el gobierno queda en manos del jefe y se consolidó como rey. Entonces acá empezamos en una etapa de monarquía que tiene que ver obviamente con la administración de la justicia, la administración de, digamos, todo lo que tiene que ver con la ley y la administración de todo lo que tiene que ver con el aparato, pues no solo como lo estoy diciendo, ejecutivo, legislativo, sino también judicial, pues en manos de una sola persona. Considera el reino de su propiedad. Posee una corte que lo acompaña en sus viajes. Nombraba duques y condes, títulos romanos a guerreros de su confianza a cargo de la defensa y el gobierno de cada región, y muchas tareas se encomendaron a funcionarios del Imperio Romano por su mayor experiencia. Entonces, estas son, digamos, algunas de las funciones que tenía este rey o este monarca, ¿cierto? Y que permitieron, digamos, ya que se empezara a transformar este sistema de producción esclavista al sistema de producción feudal. En cuanto a lo que tiene que ver con la justicia, pues podemos señalar lo siguiente. Los reyes germanos se preocuparon de contar con leyes escritas, ¿cierto? Entonces, no hubo una legislación única, sino que cada reino tenía su código, pues igualmente cada uno de estos feudos que se van a establecer
territorio pues va a tener, digamos, un estandarte y va a tener unas reglas, y esto pues a, va a entenderse como un retroceso, pues en la medida en la cual ya los romanos contaban con un sistema unificado de leyes, como lo hemos visto en la guía anterior, denominado pues el derecho romano. En la religión, pues las creencias religiosas fueron un elemento de división entre ambas culturas. Ello hasta que los reyes germanos y sus pueblos se convirtieron al catolicismo. Así, la religión pasó de ser un factor de unidad. La Iglesia Católica alcanzó el poder y el prestigio en los nuevos reinos. Ejemplo, a finales del siglo V, el rey Franco Clodoveo y todo su pueblo se convierte al catolicismo al bautizarse en la Catedral de Reims. Entonces, este señor llamado acá Clodoveo, pues va a ser el rey de uno de estos pueblos que va a ser el reino franco, y él pues va a ser, digamos, que un acercamiento al Papa, gracias a que, digamos, su esposa Cleotilde lo convence a él de convertirse y bautizarse dentro de la religión cristiana, y esto va a permitir obviamente que alrededor de la religión se unifiquen estos dos pueblos, ¿cierto? Tanto el pueblo romano como el pueblo germano van a terminar unificándose bajo lo que se conoce como la religión cristiana, y a partir de esto pues se va a dar la evolución del imperio carolingio, que ya es el tema de nuestra guía número 4 y lo estaremos abordando en una futura guía y, como los digo, también en un futuro video tutorial. En cuanto a lo que tiene que ver con su idioma, se dice que en los reinos con mayoría de población romanizada se impulsó el latín, ¿cierto? Y también, digamos, posteriormente con la evolución del imperio carolingio, pues también se va, digamos, a instruir a los seres humanos en el latín, se va a recuperar esto. En cuanto a lo que tiene que ver con las zonas menos romanizadas, predominaron las lenguas germánicas o sajonas, ¿cierto? Y me dice acá que el latín como lengua culta se usa en los códigos, asuntos de gobierno y de la iglesia. Pues vamos a ver cómo en toda la totalidad de la Edad Media va a ser, digamos, el latín el lenguaje que va a desarrollar el clero, que es una de las grandes, digamos, estamentos de esta sociedad. Y pues cuando hablamos del clero nos referimos a todos los personajes de la iglesia, desde el papa, pasando por el obispo, por el cardenal, por el, digamos, sacerdote y los mismos monjes, y que ellos van a ser quienes van a tener en sus manos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación, ya que muchos de los reyes que hubieron en esta época ni siquiera podían acceder a la educación, sino que era, digamos, algo que estaba en manos de la iglesia, ¿cierto? Y que se va a romper, pues, a partir de la invención de la imprenta, ya llegando, digamos, al final de la Edad Media, y con la invención de la imprenta, pues, se va a dar, obviamente, lo que tiene que ver con, pues, la liberación del conocimiento gracias a este invento de Charles Gutenberg. Listo. Cuando dice que el latín vulgar más tarde se derivan las lenguas romances de cada reino, pues ya hemos hablado de lo que son las lenguas romances o románicas, de las cuales pues se van a derivar, como lo sabemos, el español, el francés, el portugués, entre otras, y esto pues va a permitir, digamos, que se enriquezca en cierta medida el lenguaje. En cuanto a lo que tiene que ver con la sociedad, pues se levanta la prohibición de los matrimonios entre germanos y romanos, puesto que ya se estaba, digamos, fusionando estas dos culturas, y ambos grupos se van fusionando y conforman una nueva sociedad. Bien, la guía también tiene una parte donde me habla a mí un poco ya de la política, de la cultura y de las costumbres que se vinieron a adoptar a partir de esta irrupción de los grupos germanos en Roma. Y podemos señalar, digamos, principalmente que no poseen una organización estatal ni un ejército profesional, ni unas leyes escritas en lo que tiene que ver con los pueblos hermanos, que obedecían, eso sí, unas normas constitucionarias transmitidas oralmente. Entonces no había, digamos, una compilación de leyes como si lo hubo, por ejemplo, en Mesopotamia cuando hablábamos del Código de Hammurabi, o como lo hubo en Roma cuando hablábamos, obviamente, del derecho romano. Se reunían en asambleas solo para tratar asuntos de interés, elegir un jefe para la guerra o administrar justicia. Entonces, en lo que tiene que ver con el aparato judicial, y también en lo que tiene que ver, obviamente, con el carácter bélico y con el desarrollo de las guerras, pues era una de las situaciones que los llevaba a ellos a reunirse en asambleas, que después eran, como ustedes lo saben, reuniones de hombres donde se tomaban esas decisiones.
Lo que tiene que ver con la cultura, pues se dice que ellos poseían su propia lengua y sus dioses, como ustedes lo saben, pues ya los hemos nombrado algunos de ellos, eran politeístas y las principales deidades eran, por ejemplo, Odín, Freya y Thor. Allí en la guía pues también enfatizamos un poco más en toda esta parte del carácter religioso de los grupos germanos, que creen pues que los guerreros muertos gloriosamente llegan al Valhalla, que es como el cielo de estos personajes, ¿cierto? A compartir con Odín y las Valquirias. En este caso, las Valquirias eran unas mujeres guerreras que en teoría tenían como el carácter de ángel y los recogían a ellos del campo de batalla cuando eran asesinados y de esta manera los llevaban al cielo que para ellos, como ustedes saben, se llama el Valhalla. En su mitología se encuentran los elfos, los duendes y los gnomos, pero nosotros ya sabemos que pues también tiene esto no algo solamente mitológico, sino algo de real, como cuando yo ya les expliqué a ustedes que muchos de estos personajes de baja estatura en realidad eran los mismos hijos de los germanos que peleaban en el campo de batalla. En cuanto a sus costumbres, se puede señalar que cada hombre libre es un guerrero que debe demostrar su valor y su fidelidad a su jefe y a su clan. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, hacían duelos de batalla en lo que es Islandia y allí pues prácticamente se definían en pelea muchas de las rivalidades que tenían. Recibe a cambio la protección y las recompensas y también las mujeres en los combates cantan para animar a los guerreros y curaban sus heridas. Sabemos también pues que no solamente tenían un carácter digamos pasivo ellas en la guerra o solamente actuaban como enfermeras, sino que también en muchos de los casos ellas mismas tuvieron que luchar. Bien, acá esta imagen hace alusión a esa mitología y a ese carácter, digamos, cosmogónico de estos grupos, en el cual pues ellos creían que el planeta en sí era un gran árbol en el cual ellos vivían. Nosotros pues sabemos de antemano también que ellos creían en unos gigantes llamados los gigantes de hielo y también digamos que estos gigantes de hielo no solamente tienen que ver con el carácter, digamos, religioso en el que ellos creen, sino que también tiene que ver con la alta estatura que ellos tenían y pues con los climas tan fuertes en los que ellos crecieron, ya que muchos de ellos venían de Siberia, ¿cierto? Y pues obviamente todas estas distintas, digamos, características de su historia se ven reflejadas a sí mismo, por ejemplo, en su mitología. Por último, la guía me plantea a mí que realice un mapa conceptual hablando de los reinos germanos, ¿cierto? Entonces, acá me dice que ocuparon el territorio del antiguo Imperio Romano de Occidente, que algunos de ellos eran los francos, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los anglos, los sajones. Yo puedo ampliar este mapa conceptual que la guía me propone. La idea es aquí, digamos, que no nos quedemos con simplemente lo que me está planteando la guía, sino que yo trate de expandir este mapa con todos los elementos que vienen en las lecturas y asimismo de pronto con elementos que yo haya podido investigar por mi propia cuenta. Me dice que en cuanto a la política ya sabemos que tenían un rey, entonces se vuelve, digamos, a lo que tiene que ver con la monarquía, que había un consejo en el que participaban nobles y guerreros, que habían unas luchas también y un ambiente de inseguridad, pues teniendo en cuenta que esta fue una época de muchas guerras, de saqueos y demás. Me dice también acá en cuanto a lo que tiene que ver con la parte económica, que ellos tenían una agricultura basada en la ganadería, que era una agricultura de subsistencia, y pues también digamos que hubo una decadencia del comercio, pues ya sabemos que no hubo excedente de la producción, entonces no habían, digamos, bienes con los cuales comerciar o intercambiar con otras poblaciones o con otros, digamos, reinos o imperios de la época. En cuanto a lo que tiene que ver con la sociedad, me dice que hubo un empobrecimiento y pues que hubo una mezcla de romanos y germanos. Y en lo que tiene que ver pues con la cultura, me dice que hubo un declive, que se dieron unas pequeñas iglesias y pues que ellos también practicaban la orfebrería, ¿cierto? Entonces acá la idea es que nosotros terminemos por complementar el mapa conceptual y de esta manera terminar de nutrir pues, nuestro panorama acerca de estos grupos o reinos germanos que tomaron, digamos, el control del territorio romano y que más que verlo de pronto como un retroceso,
tenemos que identificarlo también como un proceso de evolución en la medida en la cual, pues, como yo les vengo comunicando, nos permitió la salida de esta etapa de la antigua caracterizada por un sistema de producción esclavista y el ingreso a una etapa de edad media caracterizada por un sistema económico de producción feudal. ¿Listo? Compañeros, espero les haya servido de mucho esta explicación. Ya nos estaremos viendo en siguientes oportunidades. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube y obviamente allí sigan, digamos, transmitiendo cualquier pregunta o duda que tengan acerca de nuestras temáticas de clase y de esta manera le podamos dar de pronto solución rápida a todos sus interrogantes. E igualmente los invito a que participen de las clases que hacemos, ya que allí podemos abordar con un poco más de detalle cada una de estas temáticas. Sin más preámbulo, muchachos, no me queda más que decirles que se los extraña mucho y que nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, banda.